Buenos días, bienvenidos a Sin Tapabocas, nuestro programa institucional de los días jueves con asistencia virtual con nuestros amigos más allá de la frontera de Colombia y más acá de la frontera de Colombia, Clarena, que nosotros sabemos, nos ven, nos escuchan y nos creen. Hoy, con la característica especial de Sin Tapabocas, de tener una persona invitada de lujo, una persona de esas que han dejado, dejan y dejarán huellas dentro de la humanidad. Clarena Vergara Hoyos. Buenos días, Clarena. Buenos días, profe. Le digo profe porque usted sigue siendo mi profesor del colegio, entonces no puedo quitarle ese título. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, Clarena, que en este momento, y eso fue una confabulación de algunas de tus compañeras, hay una cadenita de los grupos de WhatsApp donde difundieron que hoy eras tú la invitada y yo quiero que tú te desatrases con tus amigas de ese entonces y les digas qué pasó con Clarena después de allá del colegio Belemitas. Wow. Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia y con especial afecto para mis compañeras del colegio. Y las hermanas betlemitas también, seguramente habrá alguna que se una a esta entrevista. Y han pasado muchísimas cosas desde que salí del colegio, pero siempre llevando en el corazón todo ese aprendizaje y todas esas experiencias de la niñez. Y eventualmente nos encontramos aquí con algunas compañeras y nos reímos recordando pues toda esta época. Y pues en términos generales, profe, mi vida eh, cambió a raíz de el haberme ido a estudiar a Cali. Estudié psicología en la Universidad Javeriana de Cali. Me quedé allá, he pertenecido a grupos de música de Cali, luego me casé, eh, trabajé muchísimos años en el área de salud y ya hace unos 2 años me jubilé, entonces pues ahora estoy haciendo cosas que había dejado pendiente desde hace muchos años. Pero no me mencionó sino de una sola cosita. Pues resulta que tú eres polifacética. A nuestros oyentes no estamos con tres personas distintas. Estamos con un ser que, como nos acaba de contar, estudió psicología, donde ha sido reconocida por su papel en la salud mental en muchas situaciones críticas, pero también estamos hablando con la escritora. Háblame de esa faceta. Bueno, siempre en mi familia ha habido una habilidad o un talento que me parece como muy interesante, que es la tradición oral. Desde niña, siempre que nos reuníamos en familia, mi papá empezaba a contar historias, los primos empezaban a contar historias y eh, ahora después de jubilada empecé a recopilar esas historias. Entonces he escrito 2 libros y pues precisamente vamos a hacer el lanzamiento del libro reciente que hice sobre se llama Vivir para Servir, vida y obra de Jorge Camilo Vergara. Es la historia de mi papá, un gran ser humano que dejó huella aquí en el Quindío. Entonces, pues recopilamos esas historias en familia y
y se hizo un libro muy lindo, divertido, pero también que habla de la resiliencia de mi padre. Y entonces estoy como aprovechando que tengo más tiempo para hacer este tipo de trabajo. Hice otro libro anterior que tiene una temática totalmente diferente. Y ya tengo en remojo otros dos libros que estoy pendientes, pues como para sentarme a trabajarlos, ¿no? Este es algo que no se hace de un día para otro, pero que estoy aprovechando como para ponerme al día en esos pendientes. Pero mira, Clarena, que ya llevamos dos aspectos de tu vida. Lo que es el aspecto profesional, trabajadora de la salud mental. La vemos como escritora y hay un aspecto en el cual, y yo sé que no te va a gustar la pregunta, pero usted es una persona que ha participado en determinadas fundaciones y ha sido una persona que ha merecido el reconocimiento público por su trabajo. Cuéntanos de eso. Eh, pues realmente el reconocimiento que se me hizo hace unos 6 meses lo hizo la gobernación de Caldas eh, junto a unas grandes artistas que han tenido un éxito internacional, como es María Isabel Saavedra, como Vicky Echeverry. Ellas propusieron hacer un reconocimiento que se llama Mujeres de Café. Y este reconocimiento se otorga a personas que han trabajado por la cultura, por la música, en la composición. Hicieron un libro espectacular con las 100 mujeres sobresalientes en el eje cafetero y una medalla. Entonces, pues digamos que fui convocada y recibí esa medalla al mérito cultural por la gobernación de Caldas y pues realmente me siento muy honrada porque pues tal vez había tantas mujeres tan talentosas, tan increíblemente sobresalientes que pues uno se siente que no está como al mismo nivel. Mi trabajo en la música pues ha sido mm, desde el punto de vista más bien como empírico, o sea, yo no estudié música, no estudié música. Eh, He sido música tradicional porque en mi familia todo el mundo toca, todo el mundo canta. He tenido unos reconocimientos nacionales por ganar en el área de composición. Entonces, en el año 2022 gané en el Festival Atoviejo Cotrafa con una canción inédita que se llama Soy viajero de otras tierras. Es una canción sobre la migración. Y he tenido otros triunfos, digámoslo así, en otros festivales nacionales. Eh, Intenté hacer una escuela de música en Cali para niños y jóvenes migrantes de Venezuela, pero lastimosamente llegó la pandemia y nos tocó acabar ese proyecto, entonces pues no lo pudimos hacer, pero digamos que mi labor tal vez ha sido más como solidaria, o sea, de alguna manera los músicos que llegan a Cali o a Armenia que necesitan ayuda, digamos, a nivel de organizar algún evento para recoger fondos para que ellos se presenten, pues yo he trabajado un poquito en eso. Entonces, más bien es como a ese nivel que considero que de pronto he tenido alguna relevancia. A ver, así siempre sacándolo como con ganzúa, ¿no? Porque ya vemos que Clarena es poco amiga de recordar o de revivir esos reconocimientos, esas participaciones. A nivel musical,
has participado en el Mono Núñez, ¿cierto? En el Mono Núñez he estado siempre invitada, siempre he ido como invitada. Es uno de los festivales como más difíciles y he mandado muchas obras, pero no he logrado clasificar. Pero sí he estado como invitada desde hace muchísimos años, he estado en el Festival Internacional varias veces, la Plaza, y siempre llevo algunos artistas, sobre todo artistas que vienen de Venezuela, para que se presenten allá en el Festival Mono Núñez y también en el Festival Mateo Ibarra, que es de los niños. Entonces siempre he estado como allí un poco orbitando al lado del festival. Siempre vamos por el lado de apoyar a los más débiles y ver ese desfile de ciudadanos venezolanos por las carreteras colombianas, verlas llegar y concentrarse en Cali, como se concentraron en Cali, si no estoy mal, por los lados del terminal o de la estación. Eso le toca las fibras a cualquier ser humano con ese sentido humanitario que tú tienes. ¿Cómo responde un pueblo que está en migración? ¿Cómo responde una humanidad que está en esas dificultades tan terribles ante el estímulo de la música, Claudia? Vea, profe, voy a empezar contándole esto. Mi papá fue un niño migrante, ¿sí? En parte mi sensibilidad tiene que ver con las historias que él contaba de su niñez. Mi papá es de un pueblo que se llama Santa Rosa de Ubalá. Ellos eran liberales y en la época de la violencia partidista los sacaron a bala de allá. Ellos fueron recibidos en Anolaima por unos familiares y luego en Caicedonia por otro familiar. Esa vivencia de la migración es dolorosa, o sea, el desarraigo, saber que uno ha perdido todo lo que tiene, saber que tiene que vender sus pocas cosas a bajo precio, llegar a un nuevo sitio y adaptarse, llegar a hacer trabajos que tal vez uno no quiere hacer, pero le toca. Entonces, esa historia de mi padre que cuento en el libro que vamos a lanzar, pues para mí ha generado la motivación de ser como esas personas que recibieron a mi papá en esas circunstancias. O sea, había una familia Pinzón que eran de Santander y ellos fueron quienes acogieron a mis abuelos, a mis tías, a mi papá y fueron su familia. Igual en Caicedonia mi tío abuelo Jorge Guzmán fue el que los recibió y fue como el papá. Entonces, de alguna manera yo me propuse que cuando llegaran artistas, digamos, en estas circunstancias, pues yo iba a intentar ser como familia para ellos. Entonces, fíjese que esto es muy importante cuando uno quiere ofrecer una ayuda. Uno no se puede poner la meta de voy a ayudar a todos los migrantes de Venezuela. No, eso es imposible. ¿Sí? Ni Cristo sanó a todos los cojos, ni a todos los ciegos, ni a todos los enfermos. O sea, uno tiene que tener una visión de a quién puede ayudar. Entonces mi meta era a los artistas. Entonces, en mi casa llegaron muchísimos artistas a los que yo de pronto alojaba o permitía ayudaba a que ellos tuvieran un alojamiento, los ubicaba, los conectaba, los recomendaba, que fíjese que esto no es sencillo, ¿no? Cuando uno recomienda a alguien y uno dice, no, es que él es músico, pero yo no sé qué persona es ese músico. Yo lo que sé es que la música hace buenas personas y genera mejores seres humanos. Pero no siempre me fue bien, ¿cierto? Había algunos que me hacían quedar mal. Pero intentaba otra vez. Por decir algo, una persona migrante necesita
comprar algo, por decirle algo, un televisor. ¿Quién le sirve de fiador? Nadie. Nadie. Entonces yo de alguna manera decía, bueno, yo pongo los papeles, camine y va y compra sus cosas. O sea, eso no es sencillo porque yo no sé cómo me van a responder, ¿cierto? Papas usted. Entonces, pero alguien lo tenía que hacer, ¿sí? Porque las personas vienen y no tienen a nadie, ¿sí? O por decir algo, póngame en su hoja de vida y yo le sirvo de referencia. La referencia. Entonces, esas son cosas que, bueno, es una persona que viene de otro país, es una persona que nadie conoce, pero a mí alguien me lo recomienda desde Venezuela. Mire, allá va a llegar esta persona que es un gran músico, que es un buen ser humano, y se la recomiendo. Entonces yo metía la mano al fuego ante eso. Entonces, esa es una labor que puede ser muy chiquita, pero que para esa persona en ese momento le resolvió, ¿sí? Le ayudó a ubicarse. Ya esas personas son personas que tienen su trabajo, que tienen, bueno. Pero le cuento esto, momentos duros. Un músico extraordinario de Venezuela, extraordinario, José Luis Lara, que alguien me llamó, va el maestro José Luis Lara, entonces yo le ubiqué algunos sitios donde tocar y nos volvimos amigos, porque tal vez de los mejores músicos de Venezuela, extraordinario. Entonces hicimos giras, hicimos algunas cosas, hasta que él me dijo, ¿sabe qué? Yo quisiera venir a trabajar aquí. Entonces toqué puertas aquí y allá, y listo, concertamos en que él se venía a trabajar aquí a Colombia. Se fue para Venezuela a traer a su familia. Y estando allá, por cuestiones de la vida, habló mal del régimen de allá. Habló mal. Allá está. Lo mataron. Llegaron y lo mataron. Entonces, usted no se imagina el dolor que significa esto, porque estas personas se vuelven como hijos para mí, ¿sí? Y cuando uno hace todos estos esfuerzos y de pronto la cosa termina así, pues realmente son dolores que yo adopto de otros lados, de otras personas, de otra gente, y que es realmente terrible, terrible. Bueno, son pérdidas, son hijos que yo he perdido, ¿sí? Pero hay historias bonitas también. Entonces, le cuento esto, yo trabajando en la clínica, yo veía que se acumulaban y se acumulaban muestras médicas. Entonces yo preguntaba, ¿qué hacen con esas muestras? No, que eso se devuelve a los laboratorios. Y yo les decía, ¿por qué no me las regalan? Es que en Venezuela no se consigue ni una aspirina. Entonces yo me llevaba para la casa los medicamentos y con estos músicos yo mandaba a Venezuela. ¿Que usted qué necesita? ¿Qué tal cosa? Que no, que necesito tal medicamento. Entonces yo hacía la diligencia y tal. Eso lo estoy haciendo hace como 13 años. Bueno, llegó una vez el Festival Internacional del Joropo y resulta que allá llegan 30 o 40 músicos de Venezuela. Yo iba a ir a ese festival, entonces llamé a todos mis amigos médicos y me conseguí unas cajas inmensas de medicamentos. Me imagino. Inmensas. Entonces me fui para allá y en la reunión donde estaban todos los venezolanos, entonces le dije, tengo unos medicamentos, ¿usted qué sufre? Entonces, no, que yo sufro tal cosa, tal otra, usted, diabetes, listo, tengo de diabetes, tengo muchas cosas. Entonces, cuadré con este músico, Segundo García, es un extraordinario bandolista, y le di una cantidad de medicamentos que él los guardó en un estuche de un instrumento. Se acabó el festival y se fueron, todos regresaron a su casa. Cuando a los 2 días me escribe Segundo, doctora, usted no sabe lo que ha pasado. ¿Qué te pasó, Segundo? ¿Qué sucedió? No, ¿cómo le parece que yo iba llegando ya a Guanare, a mi tierra, y el bus en el que íbamos se estrelló y hubo 2 muertos y yo quedé herido? ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? No, tengo una herida aquí. Yo sabiendo que era diabético, pues sé que las heridas son muy difíciles de que sanen, pero esto acaba de pasar. ¿Y tú qué hiciste, Segundo? No, pues nos llevaron a un centro médico y no había absolutamente nada para atender los heridos. No había absolutamente nada. No había nada. Entonces
yo decía, tráiganme el estuche del bajo, tráiganme, y todo el mundo aterrado, pero este se va a poner a tocar pues en este momento, tráiganme el estuche del bajo, y él abrió el bajo, abrió el estuche, y estaban todos los medicamentos que se necesitaron para atender la emergencia, ¿sí? Entonces, esto son cuestiones milagrosas, o sea, es una cosa que yo digo, no es normal que haya sucedido esto, es una historia hermosísima en donde este esfuerzo por ayudar ha permitido pues ayudar a otras personas. Ahí en este aspecto que nos hablas, Clarena, yo veo la mujer que maneja las notas. Yo veo la mujer que maneja la escritura. Y yo veo la mujer humanista. ¿Cuál de esos silencios profundos te afecta, te mueve las fibras más? Lo que pasa es que todos están relacionados, profe. Para mí lo más importante que he tenido es el ejemplo de mi hogar. ¿Sí? En mi casa siempre se vivió esto del servicio, de ayudar, de resolver problemas de otros. ¿Sí? Y uno crece con esos valores. Lo que usted decía ahora, saluda a las personas del Colegio Betlemitas. En el Colegio Betlemitas también había una enseñanza de valores y de principios. Cada profesor, como usted, como el profesor Arbey Ríos, como todos los profesores... Voy a mencionar uno que te va a sacar por aquí, el Checho. Bueno, el Checho era demasiado exigente, pero eso también es una enseñanza. La profesora Emelia Peña, mire, usted no se imagina todo lo que yo he agradecido el haber estado en clases con Emelia Peña, una persona tan estricta y tan exigente en el aprendizaje de la escritura. Y sabes una cosa, yo creo que Emelia labró mucho dentro de la mente tuya esa posibilidad de ir esculpiendo la obra artística que tú tienes a través de tu mano y de tu pensamiento y la escritura. Bueno, entonces fíjense que estamos uniendo esto con lo del humanismo. Es que cuando un profesor como ustedes, que fueron excelentes profesores, que fueron muy estrictos y muy exigentes, pero también formaron una forma de trabajar. Entonces, yo empecé a escribir poemas y canciones a los 15 años. ¿Por qué lo hice? Pues porque ese era un ejercicio que hacíamos con la profesora Emelia Peña. ¿Sí? Escribir y escribir adecuadamente cómo se debe hacer algo. Entonces, en la parte de la psicología es lo mismo, o sea, uno tiene que trabajar con valores, con principios, con ética. Y en la vida personal, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cómo se relaciona uno con los demás, pues tiene que ver con esto de los valores y los principios. Entonces, esto del humanismo, pues está implícito en todo. Yo he intentado, fíjese, profe, he intentado que en mis canciones siempre se hable de algún valor. Eso, por supuesto, no es algo comercial, ¿sí? Porque a quién le va a interesar esto de los valores. Pero lo he intentado, por lo menos, para hacer un contrapeso con lo que vemos ahora de las músicas y de las letras que son comerciales. Antes de irnos a un encuentro con nuestros patrocinadores, Clarena, quiero dejar en la mente tuya este aparato y este que tienes acá. A nuestros amigos que nos acompañan hoy en Sin Tapabocas, les brindamos un espaciecito y ya nos reencontramos con Clarena Vergara Voz.
Regresamos a Sin Tapabocas con la escritora, con la música, con la creadora de cuentos, con la que continúa la leyenda de los Vergaras. Y sé que tu papá representa mucho en tu vida, Clarena. Pero partimos de la base allá del ambiente cultural donde tú tomaste las primeras nociones de cultura, de humanismo. Me parece estar viendo la hermana Berenice, la hermana Margarita. ¿Recuerda la hermana Clara? La hermana Margarita. Y la hermana Margarita, yo sé que en el lugar del mundo donde esté, debe estar feliz de ver la obra que ellas concretaron en Clarena Vergara hoy. La hermana Pacheco, la recuerdo con mucho cariño. La hermana Pacheco, sí, La hermana también. Clara. Y sabe que hubo una hermanita que fue muy importante para mí en la infancia. Yo entré como en segundo de primaria a las Betlemitas y había una hermanita que era la hermana Aura, que era muy querida, muy cariñosa. Y la recuerdo a ella con mucho cariño. Esto estamos hablando de hace 50 años, profe. Sí, señor. Pero mira, Clarena, y es que estas hermanas calaron tanto en nosotros que tú recuerdas a la hermana Mercedes, que era la secretaria. Y mi hija se llama Ángela Mercedes. Entonces mira el Imagínese. impacto. ¿Cuándo me voy a olvidar yo de la hermana Mercedes? Clarena, sobre todo me impresiona a mí el aspecto humanístico tuyo. Y me impactó profundamente cuando me cuentas que ese amigo tuyo llegó a Venezuela, dijo lo que no tenía que decir en público y lo mataron. O sea que tú también has tenido momentos de profunda tristeza. Así Y yo es. te lo digo por experiencia, cuando uno está triste, cuando uno siente que las puertas se cierran y de pronto uno mira y encuentra este aparatico y lo rasga. En ese sonido, ¿qué mensaje interpretas tú? En ese sencillo, en este sonidito así sencillo, así. Vea, profe, yo aprendí a tocar a los 7 años. ¿Por qué aprendí a tocar? Porque mi papá siempre cantaba y siempre tocaba. Y en los momentos difíciles siempre la compañía era la guitarra o el tiple, siempre. Y mire que es chistoso porque, por ejemplo, en esa época fue la época de los apagones. ¿Se acuerda que hubo la hora Gaviria? Entonces, 1991. cada que se iba la luz, mi papá decía, mija, traiga el tiple. Fíjense que esto es una metáfora muy bella en la vida. Y en el libro, por ejemplo, mi papá cuenta una historia que se fueron por allá con unos primos porque querían ser esmeralderos. Y llegaron allá y se encontraron unos señores con unos puñales que decía, aquí no entra nadie. Y ellos se fueron de allá aterrorizados y sin plata, tuvieron que vender el reloj para comer, pero terminaron, ¿sabe cómo? Cantando en una tienda. Entonces, cada que se va la luz, mija, traiga el tiple. ¿Sí? Fíjense que eso es una pequeña enseñanza. Cuando haya una situación difícil, la música siempre llena los espacios, siempre da el apoyo, siempre da el soporte. Cuando está uno más angustiado, pues uno oye música, otras personas bailan. Yo, por ejemplo, escribo y ahí salen algunas canciones bonitas porque está uno conmovido o está uno afectado o está uno enamorado.
Entonces, bueno, mi hija traiga el tiple, es una de las máximas de mi papá que me hace siempre, siempre me da respaldo y compañía en esos momentos. Por eso cuando le contaba ahora que traté de hacer una academia de música, pensé en esos niños que veía en la calle. Con sus maletas, con sus maletines, esos niñitos allí pidiendo limones, yo decía, bueno, ¿cómo hacemos para que estos niños de Venezuela no se les olvide su música, no se les olvide su raíz, no se les olvide sus tradiciones? Estos niñitos que van a oír aquí en Cali, pues van a oír otras músicas muy distintas, reggaetón, salsa o currulao, lo que sea, pero no van a, a conocer su historia. Entonces, con unos amigos venezolanos hablamos con el Colegio INEM de Cali, donde había muchos niños venezolanos y les propusimos esto y se hizo la Escuela Colibrí con Sentido que duró 1 año. Entonces esos niños aprendían arpa, aprendían cuatro, aprendían maracas y estábamos ahí en el apoyo a lo que ellos necesitaran de pronto a nivel emocional. El Colegio INEM fue fabuloso porque nos dio ese respaldo institucional, ellos además nos daban refrigerio, nos daban una seguridad para que los niños que eran sus alumnos pudieran aprender esto. Después se hizo un concierto con las orquestas que tenían en el colegio, fue hermoso, hicimos un concierto, un gran concierto en el Teatro Jorge Isaac de Cali, de todos estos niños tocando arpa, cuatro y bailando, o sea, usted no se imagina la maravilla. Yo acompañaba con el cuatro y bueno, ahí fue realmente una experiencia muy gratificante y estoy segura que esos niños no se les va a olvidar que aprendieron su folclore en Cali. ¿Usted por qué no me hace un favor, Clarena? De pronto, por alguna circunstancia de la vida, uno de esos niños que ya está creciendo, que ya ha pasado unos mesecitos después de, mesecitos no, ya añitos después de la pandemia, de pronto te escucha. Porque no es tan amable y le mandas un mensajito así a través de tu tiple. Bueno, vamos a... Esto es tiple, guitarra. Ya. Clarena. Este es un tiple. Por favor, porque es que dentro de la este es el tiple colombiano. Es el tiple colombiano. ¿Cuál es la característica? Veo 2, 4, 6, 2. Pues este es un instrumento que viene como un hijo de la guitarra, pero las cuerdas son metálicas. Tiene 4 grupitos de a 3 cuerdas y tiene un sonido brillante, brillante. Y pues es el instrumento que acompañó a nuestros arrieros en toda esta colonización antioqueña. Es el instrumento que se toca, se interpreta desde el Santander hasta Nariño, por los Andes de Colombia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El tiple o la guitarra? Pues yo pienso que a Colombia llegó una guitarrita pequeña, que era la guitarra española, eso era una guitarra más chiquita que esta. Estas de 6 cuerdas. Sí, y esa guitarra pequeña también venía con otro instrumento, probablemente, esto es solo una teoría mía, que era el timple canario. El timple canario era un instrumento pequeño, muy parecido al charango, y yo pienso que de allí se originó este tiplecito nuestro, el tiple andino, pero simplemente son teorías, nadie tiene como la historia fidedigna de dónde nació el tiple. Pero sí fue el instrumento que aprendió a tocar mi papá desde niño y que yo aprendí a tocar desde niña, a los 7 años. Mucho después aprendí a tocar 4 y después guitarra, etc. Pero este tiplecito fue el instrumento, digamos, con el que yo crecí. Y quería aprovechar, profe, no solo pensando en esto de los niños que aprenden a tocar, sino de los maestros.
de los maestros, porque fíjese que, ¿qué sería de nosotros si no hubiera maestros, profe? O sea, el maestro tiene una función extraordinaria en la comunidad, el maestro es el que transmite todos los conocimientos, la sabiduría y también el bien y el mal, ¿no? O sea, un mal maestro pues puede acabar con una persona, ¿no? Pero en esencia la función del maestro es como recuerdo una figura de África que se llama los tuaregs. Los tuaregs eran unos sabios que podían conocer hasta 20.000 libros y los transmitían a los niños y a las personas que se reunían a escucharlos. O sea, esta sabiduría la tienen los maestros, que nunca serán reconocidos como se lo merecen. Pero ahí sí le interrumpo. El reconocimiento del maestro, uno no lo busca. El reconocimiento del maestro, yo en este momentico lo estoy recibiendo. Estoy recibiendo mi reconocimiento en este momento porque estoy con una de mis niñas. Estoy con una de mis niñas y algunos añitos después yo ya la veo y mi niña superó al maestro en muchos aspectos. Ay, no, ¿qué tal, profe? En otros no. Y porque hay una situación que de pronto para que haga parte de tu vademecum, toda persona que está al frente de uno sabe más que uno. Eso es algo que me enseñaron a mí y para muestra la persona que nos está haciendo aquí la coordinación de este programa, Paula, que muchas gracias a Paula. Paula sabe más que nosotros. Entonces, partiendo de ese principio, los maestros sí recibimos reconocimiento. Pero bueno, el reconocimiento profe, de nosotros no se ve a través de una medalla. El reconocimiento de nosotros es, por decir algo, que yo tuviera espíritu de compositor, algo acá. A mí este encuentro con Clarena me serviría para hacer una composición. bueno, pensando en eso, profe, fíjese que yo he tenido muchísimos maestros y como usted dice, cada ser humano es un universo, entonces transmite unos conocimientos. Yo empecé con mi papá tocando tiple, luego con un primo aprendí a tocar cuatro, pero cuando yo estaba en la adolescencia, mi papá me dice, ¿por qué no toma clases con el maestro Ernesto Riveros? Entonces, pues el maestro Ernesto Riveros era toda una institución. Entonces ¿Todavía vive o no? no, el maestro falleció hace unos años, tenía su vivienda ahí por la 14, entonces yo llegaba allí donde el maestro Ernesto y yo veía cantidades de libros, cantidades de cosas, entonces el maestro iba y sacaba un librito y me decía, vea, le voy a enseñar esta canción. Esta canción la compuso, por decir algo, Evelio Moncada y la letra la hizo Cedicano, por decir alguna cosa. Y entonces esto sucedió porque ellos estaban en un sitio y le pasó tal cosa y le pasó tal otra, entonces contaba toda la historia de esos compositores. Luego llegaba a la siguiente clase, bueno, hoy vamos a hablar de este otro tema, este lo cantaron los hermanos Moncada y lo acompañó fulano y sutano y perencero. Entonces, eso era espectacular oír todas esas historias. Bueno, cuando a mí me dijeron que Ernesto estaba muy enfermo, yo dije, no, yo tengo que hacerle una canción a Ernesto, o sea, mi maestro. Y esta canción que le hice, que se llama Legado, es una canción que he dedicado a todos los maestros, empezando por mi papá, que fue mi primer maestro de música, pero a todos los maestros que de alguna manera nos enseñan, nos transmiten valores, conocimientos, historias, y pues de alguna manera es una forma de reconocer todo esto. Entonces, bueno, con mucho gusto para usted y para todos los maestros, este tema que se llama Legado.
acompañado del tiple, arpegiando la guitarra. Así conocí al maestro que hablaba de serenatas, una a una las canciones que contaba me contaban el legado que los viejos dejaron en sus tonadas. Desempolvaba cuadernos, partituras y esperanzas, me contaba los secretos de Arcila y de los Moncada. Buscaba entre los sonidos el don de la nota exacta para darle a los poemas música de sus entrañas. Mi maestro me enseñaba letras y sones de su alma, las experiencias vividas en épocas añoradas. Cada canción era un sueño, una epopeya, una hazaña, con la guitarra a su lado, escudera en sus hazañas. Maestro de la guitarra, juglar de mi tierra amada, generaciones cantando gracias a sus enseñanzas. Valió la pena, maestro, su paciencia y sus palabras. Llevaremos su legado con gratitud en el alma. Maestro de la guitarra, juglar de mi tierra amada, generaciones cantando gracias a sus enseñanzas. Valió la pena, maestro, su paciencia y sus palabras. Llevaremos su legado con gratitud en el alma. Llarena, ¿qué te podemos decir? Con mucho gusto, profe, para usted también, para todos los maestros. ¿Qué te podemos decir? Porque cuando usted me mostró ahora me habló de Belio Moncada, me habló de Ernesto Riveros. Yo compartí con ellos muchas veces. Y de ellos, creo que el Hágame un Tiple Maestro, ¿tú lo recuerdas? Claro. ¿Por qué no me lo rasguea, por favor? Pero mira, no con el ritmo de la canción, sino más bien como arpegiado, contándome cómo es la letra del Hágame un Tiple Maestro, así como arpegiado. Para los luthiers también, para Tobías Bastidas, que es una persona que ha hecho tanto por nuestro folclore. Hágame un tiple, maestro, pero hágame un tiple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto, todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Que cuando ella era muchacha y yo apenas un mozuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo, gañán de recia armadura y macho de pelo en pecho. A uno no le daban nada más que el nombre para hacerlo. El carriel y la peinilla sí servían como sangrero. De lo contrario quedaba igual que el bobo del pueblo. Y para enseñarlo a ser hombre lo echaban pa' los infiernos. De cuando ella era muchacha y yo apenas un mozuelo, con miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo,
gañán de recia armadura y macho de pelo en pecho. Hágame un tiple maestro que toque bambucos viejos. Hermoso, Clarena, hermoso, hermoso. Clarena, cuando tú miras las noticias, cuando tú miras el periódico, por ejemplo el de hoy, donde dice congresistas fulano y sutano a prisión por escándalo de la ONG, y uno mira que el departamento de Córdoba en este momento está inundado. El departamento de Córdoba en este momento está en hambruna. Y resulta que ese sinvergüenza, congresista de allá, fue el que más alta votación sacó. El que más alta votación sacó. ¿Qué impacto recibe un humanista cuando ve una situación de esa naturaleza en un país tan rico, pero tan inmensamente pobre en su opinión crítica? Pues no me gusta mucho hablar de política y de todas estas cosas. No, perdón, Clarena. Yo sé que a ti no te gusta, pero es que si uno no se mete con ellos sí se meten con nosotros. Sí, la cuestión es lo que le he comentado desde el principio. ¿Con qué valores y con qué principios se cría, se educa, se forma nuestra población? ¿Sí? Cuando a usted le dicen que las cosas son del que se las encuentra, ¿usted qué opina de eso? Esa es nuestra tradición popular, que no hay que dar papaya, que hay que respetar el 11º mandamiento, ¿sí? O sea, ¿cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura es la del cebellé, o sea, ¿cómo voy yo ahí? Hay uno nuevo, MTC. ¿Cuál es ese? Miguelito también come. Ah, bueno. Entonces, Ah, no la conocía. no la conocía. Esos son los principios y los criterios con los que nos crían y con los que normalmente se forma nuestra población, ¿sí? Entonces, pues lo único que yo digo es que yo creo en los hechos, en los hechos. Cuando usted mira los candidatos que tenemos, ¿qué han hecho esos candidatos? ¿Qué han hecho por la población? ¿Cuáles son las obras? Pero es que sabe una cosa, Clarena, y yo no sé si me la vas a rebatir. Yo pienso que de la misma forma como en Venezuela, el que hizo una crítica allí al régimen lo mataron. En Colombia es lo mismo. A uno lo matan físicamente, lo matan políticamente. Pero yo sí creo que los profesores tenemos mucho que ver. Porque a los muchachos no les enseñamos a ser ciudadanos. Y ser ciudadano es aquel que en unión con otros transforma la realidad social de su entorno. Ya hace muy poquito estuve en una reunión de unos sindicalistas y eran profesores y entonces decían hay que enseñarle a los niños a ser rebeldes. Yo estoy de acuerdo en parte en eso, pero ¿qué sucede? Cuando usted no respeta a la policía, cuando usted no respeta al ejército, usted no respeta a sus padres, usted no respeta a nadie. Eso no es ser rebelde. Entonces, esa incitación a confrontar, a enfrentar, a ir en contra de la norma, eso va en contra de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, pues lógicamente los niños son moldeables, pero cuando usted recluta a un niño para las FARC y le dice que lo más importante es ser rebelde y acabar con todo, No. entonces usted no está construyendo, usted no está enseñándole a ese niño a producir ideas, a Clarena, producir... Yo te voy a dar un ejemplo.
el concepto mío era pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es muy distinto a ser uno rebelde, a ser uno grosero. El pensamiento crítico es buscar la realidad. Y yo le digo una cosa, mira. Aquí tenemos un libro donde el personaje central se llama Don Jorge Vergara Guzmán. Don Jorge Vergara Guzmán, yo como maestro, como profesor, lo pregoné 1000 veces en mis colegios, donde yo trabajaba. Decía, la única persona que sirve de alcalde de Armenia se llama Don Jorge Vergara Guzmán. Y don Jorge, porque ya no quiere, pero don Jorge tuviera que ser el faro, ese faro que en la oscuridad de este pueblo nos guiara. Y hay una situación, y es que los ciudadanos cívicos de Armenia amamos a tu papá. Los ciudadanos cívicos de Armenia sabemos que don Jorge Vergara, y yo cuando le dieron el título de doctor honoris causa allí en la Universidad de la Gran Colombia, lo llamé y lo regañé. Le dije, don Jorge, ¿usted para qué recibe títulos de honoris causa si el título suyo es don? Y ese don se lo dimos nosotros los ciudadanos. Ese es el objetivo de este libro y se lo trae a regalar, profe, porque este librito puede ser guía para muchas personas, para muchos maestros y también puede ser una inspiración para muchos niños que sin tener recursos y sin tener muchas posibilidades pudieron hacer cambios reales en la sociedad. Entonces, con mucho gusto, profe, para Dios te usted. pague, Clarena. Con mucho Clarena, gusto. por favor, te pedimos el favor que nos despida a Sin Tapabocas y nos invite para el próximo encuentro de Sin Tapabocas, próximo jueves, 10 de la mañana. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y agradezco muchísimo el estar en este programa que pues abre puertas para conocer el trabajo de muchas personas. Gracias a ustedes. Y a ustedes 1000 gracias y nos vemos sin tapabocas con nuestros amigos más allá de la frontera de Colombia, más acá de la frontera de Colombia. Y a ti un abrazo de gratitud, Clarena. Y me saluda a tu papá, por favor. Con mucho gusto.